Buenos días, mis dilectos amigos. Este 11º discurso republicano inicia una serie de 2 o más discursos en los cuales vamos a hacer un análisis comparativo, parcial, claro está, de algunos elementos destacados, relevantes, entre la Constitución republicana de 1931 y la Constitución monárquica de 1978. Bueno, ¿y por qué hago esta comparación? Porque podría cuestionarse la pertinencia de ese análisis constitucional comparativo, aludiéndose a que la tarea que hemos abordado, que hemos emprendido en estos discursos, es la de una teoría jurídico-política general sobre monarquía y república. Bueno, más concretamente sobre la república, qué significa la república, el republicanismo como doctrina jurídico-política, y evidentemente hay diversos republicanismos, pero hay uno que es el que yo profeso, que está inspirado en el republicanismo radical y solidarista que se desarrolló en la Francia de la Tercera República a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con figuras como Léon Bourgeois y como teórico jurídico propiamente Léon Duguay. Son dos referencias esenciales. Bueno, pero de manera más general estamos abordando la teoría republicana y evidentemente solo cabe entender la teoría republicana, que es la república, que es el republicanismo, contrapuesto a la otra forma de poder estatal, que es la monarquía. Por tanto, estamos en esa confrontación entre legitimidad republicana y legitimidad monárquica. Ya he precisado que cuando digo monárquica me refiero a las monarquías hereditarias, dinásticas, no a otro tipo de poder, como etimológicamente monarquía es poder de uno. Bueno, eso lo llamaría yo monocracia. Son poderes que una república puede tener una configuración autocrática, es decir, concentrar transitoria o definitivamente todos los poderes en un individuo. Pero no es eso lo característico de la monarquía, según la entendemos en el vocabulario político normal, que es el de un poder dinástico que se transmite hereditariamente. Bueno, pues si lo que estamos estudiando, por consiguiente, es la dicotomía entre dos organizaciones del poder político, monarquía y república, y por tanto dos alternativas con relación a la legitimidad del poder. En la monarquía existe una legitimidad de las que Max Weber llamaba tradicional, que yo considero que es mejor decir ancestral. Es una legitimidad que se ostenta, que se impone y que se acata como una herencia de la historia que se encarna en una familia, la cual familia es una encarnación del poder público y por tanto en ella los asuntos privados, familiares, son también asuntos públicos. Y esa potestad política que se tiene en virtud de la
legitimidad ancestral, hereditaria, podrá tener en unas monarquías una extensión mayor y en otras menor. En el Japón, por ejemplo, está reducida al mínimo. En otros países es muchísimo mayor e incluso se disimula. Como el caso de España, la gente cree que el monarca carece de poder, pero esto dista de ser verdad. La Constitución le dota de poderes, la potestad arbitral y moderadora, que son muy amplios y muy significativos, sobre todo en momentos de crisis, de convulsión, pueden ser decisivos. Bueno, en otras monarquías pueden ser mayores o menores. Entonces, la gran diferencia entre monarquía y república estriba en eso, en que en la monarquía uno de los poderes del Estado, el supremo, está legitimado por ese tipo de legitimidad ancestral, hereditaria, encarnada en una familia, que se transmite por vía genética, por la generación, y cuya vida privada es también vida pública. Y en cambio en la República no existe nada de todo eso. En la República hay diversos tipos de legitimidad, como ya lo considerábamos. Puede ser la legitimidad carismática, puede ser la legitimidad jurídica, legal, haber accedido al desempeño de la función legislativa, gubernativa o judicial por las vías que marca la legislación vigente. Ya a eso dentro de la tipología weberiana. Y yo agregaba una legitimidad funcional que se detenta cuando se ha accedido al poder, como quiera que sea, por cualquiera de esas vías o por otras, incluso por usurpación, pero se desempeña ese poder para el bien común. Y evidentemente solo se puede desempeñar para el bien común si el titular del poder consigue un relativo consentimiento de los gobernados, o por lo menos ser acatado por ellos, porque si no es acatado, si es desobedecido de manera sistemática o preponderante, entonces no está ejerciendo el poder ni puede ejercerlo para el bien común. De manera que esa legitimidad funcional es compatible incluso con que en circunstancias ideales, a lo mejor la mayoría de los gobernados, preferirían otro gobernante, pero aceptan, se someten al que de hecho existe, porque en mayor o menor medida se percatan de que gobierna para el bien común. Y por tanto que en mayor o menor grado es en beneficio de todos, a salvo siempre, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, de sacrificios que son necesarios y que se adjudican de manera justificada, motivada y no arbitraria. Bueno, pues esa es la gran diferencia entre monarquía y república. No es otra. La república es la no monarquía, para entendernos. Ni más ni menos. Hay muchas repúblicas como hay muchas monarquías. Bueno, entonces, si esto es así, ¿por qué nos vamos a preocupar especialmente de la Constitución republicana más próxima que ha habido en España? En realidad la única, porque en España ha habido dos repúblicas. La primera, de 1873, tuvo un proyecto de constitución que se elaboró en julio de ese año y que no llegó nunca a ser aprobado
en las Cortes Constituyentes, se debatió levemente y la vida convulsa de aquella república impidió que continuara el debate, y además el propio autor principal del texto constitucional, mi paisano Castelar, no se había desengañado por los acontecimientos del texto mismo que él había elaborado de una república federal, y estaba evolucionando hacia ideas no federalistas de una república unitaria, y él mismo dio carpetazo. De manera que la primera constitución, la primera república de 1873-74 funcionó con la constitución monárquica de 1869. Ustedes dirán, ¿cómo puede una república funcionar con una constitución monárquica? Bueno, pues se entendía que era aplicable en todo aquello que no impusiera la figura del rey o las prerrogativas regias, y que había que interpretar analógicamente lo que se refiriese a la jefatura del Estado. Bueno, por tanto, la Primera República no tuvo constitución. No hubo constitución, cuando muchas veces yo mismo lo he dicho, la constitución de la Primera República Española, bueno, es inexacto, es la proyectada constitución de la Primera República Española, que no llegó nunca a entrar en vigor. En cambio, la Segunda República, 1931-39, sí tuvo una constitución que se elaboró un poco apresuradamente. De hecho, el principal artífice del texto, que fue Luis Jiménez de Asúa, se quejó de que lo habían presionado fuertemente para que pisara el acelerador y presentara el proyecto rápidamente, y las sesiones de las Cortes Constituyentes también trabajaron a marchas forzadas, y finalmente salió aprobada y promulgada el 9 de diciembre de 1931. El motivo de ese apresuramiento era que muchos de los políticos, o la mayoría de los políticos republicanos del año 1931, eran juristas y partidarios y legalistas, muy legalistas. Entonces, claro está, hasta que la Constitución se incorporase al ordenamiento jurídico, la legalidad con la cual estaban funcionando las propias Cortes Constituyentes y antes el gobierno provisional republicano, era el Estatuto Jurídico de la República, que había sido promulgado por ese gobierno. Ese gobierno indirectamente obedecía al sufragio expresado en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, pero eso era muy indirecto, es decir, eran unas elecciones municipales en las cuales en todas las ciudades, o en la mayoría, se votó a los republicanos. Aunque no se ha hecho una estadística, no cabe ninguna duda a los historiadores serios que la gran mayoría de los votantes votaban a favor de la República, e indirectamente se hizo cargo del gobierno la Junta Revolucionaria Republicana, que se proclamó Gobierno Provisional de la República. Pero claro, no había sido elegida ni había accedido por una vía legal. Había accedido por una vía, de hecho, pacíficamente, consensuadamente, los propios responsables de los organismos de seguridad, e incluso los hombres de confianza del rey, el conde de Romanones, como hombre de confianza del rey Alfonso XIII,
había facilitado ese acceso al poder del gobierno republicano, pero no se había instituido por una vía legal, de lo cual plantea en la tipología weberiana como claro, esas son tipologías abstractas, ¿verdad? A las cuales somos muy dados los teóricos, politólogos, juristas, filósofos, pero luego la realidad siempre es complicada. ¿Por qué vía accedió? ¿Qué legitimidad tenía el gobierno provisional de la República? Como otros gobiernos provisionales. Carismática, un carisma colectivo, o la vía legal fue una vía paralegal, cuasi legal, pero no propiamente legal. No había legitimidad tradicional, y en cuanto a legitimidad funcional, que es la que yo incorporo a la tipología de Weber, bueno, estaba por ver, claro está, en su comienzo pues no podía determinarse. Entonces, esta provisionalidad, esta falta de legitimidad legal, ponía nerviosos a los republicanos, y por eso hicieron todo lo posible para acelerar, para traer enseguida la Constitución, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931. Y efectivamente hay imperfecciones de redacción y lados mejorables en el texto constitucional, que para mí es el mejor, con muchísimo, el mejor texto constitucional en la historia de España, con muchísima diferencia, pero además es una de las mejores constituciones que se han hecho, a pesar de esa provisionalidad. Y es que el equipo que la preparó fue un equipo extraordinario, que en realidad hubo dos proyectos. Un primer proyecto de la Comisión Jurídica Asesora, que encabezaba Ángel Osorio y Gallardo, con un equipo magnífico, Matilde, no me acuerdo de su nombre, Adolfo Posada, bueno, juristas extraordinarios. Se hizo un proyecto muy bueno, pero no tan avanzado ni tan progresista como la mayoría de los republicanos de ese momento deseaba, y sin duda la gran mayoría del pueblo español. Y el proyecto inicial fue muy modificado por la segunda comisión de la de Jiménez de Asúa, y luego el proyecto de Jiménez de Asúa sufrió de nuevo muchísimas modificaciones en el debate parlamentario, de las Cortes Constituyentes. De manera que esa Constitución tenía lados muy positivos y otros menos. Yo personalmente discrepo sobre todo de una cosa, y es del laicismo muy marcado, que yo creo que fue por influencia de toda esa tradición de un liberalismo anticlerical, ese resentimiento tan fuerte que había entre el liberalismo español y el progresismo por la influencia avasalladora de la Iglesia, de las congregaciones religiosas, esa resistencia tan encarnizada que había opuesto la jerarquía eclesiástica española al avance de las ideas liberales, de los derechos humanos, del constitucionalismo, y eso había determinado que todo ese sector que asociamos a la masonería, a la institución libre de enseñanza, bueno, pues era fuertemente hostil, pero hostil a la Iglesia Católica, y creo que se dejó llevar excesivamente
de esa pasión y quizá también de una visión abstracta de las cosas que no tenía suficientemente en cuenta la correlación de fuerzas. Creo que con una política más acomodaticia, una política legislativa y una redacción del texto constitucional más moderada en todo ese asunto y más que tuviera mayores contemplaciones con la Iglesia católica, que entonces será todavía, desde luego, una Iglesia integrista, reaccionaria, teocrática, confesionalista. Todo eso es verdad, era así, pero el texto constitucional podía haber sido buscar fórmulas más ambiguas o sencillamente todos esos asuntos dejarlos fuera de la Constitución para que luego se ocupara de ellos la legislación ordinaria, lo cual siempre hubiera permitido que, aun en el supuesto de leyes anticlericales, los políticos más adictos a la Iglesia Católica pensaran que en las elecciones siguientes podrían ganar y modificar esas leyes. Mientras que, claro, si se incorporan tales disposiciones al texto constitucional, eso ya resulta difícil. De manera que yo también tengo críticas que hacer al texto constitucional de 1931. Pero, así todo, considero que es un texto magnífico. Y voy a compararlo en algunos. He escogido algunos artículos únicamente, claro está. Voy a compararlo con la Constitución actualmente vigente, monárquica, la de 1978. Bueno, ¿y por qué hago esta comparación? Hago esta comparación por lo siguiente, y es que hemos dicho caben monarquías diversas y repúblicas diversas. Caben dentro de una misma monarquía, caben constituciones diferentes. En España, por ejemplo, bajo el reinado de Isabel II, se empezó con el Estatuto Real de 1834. Bueno, se empezó el reinado de Isabel II, empieza con el absolutismo, heredado de su padre Fernando VII. Ella era niña, evidentemente, bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón y Borbón. Inmediatamente después viene una semiconstitución, una carta otorgada, el Estatuto Real. En 1877, una primera constitución progresista, semiprogresista. Unos años después, la Constitución moderada de 1845. Hay una revolución en 1854 que elabora 2 años después un proyecto de constitución progresista que no llegará a ser promulgado. O sea que en ese reinado ya tenemos 3 constituciones. Y luego hay otras constituciones monárquicas, la de 1869, la de 1876. De manera que en una monarquía caben diferentes constituciones. El propio reinado de Juan Carlos I se inicia con la vigencia de las leyes fundamentales del reino franquistas, bueno, un tipo de ordenamiento pseudo constitucional, porque no hay una constitución, hay una amalgama, un amasijo de leyes llamadas fundamentales. De ello ya he hablado en un discurso precedente, no me voy a extender ahora. Y luego se pasa a la Constitución de 1978. Pero evidentemente sería posible que hubiera habido otra Constitución
después. Y en el actual reinado de Felipe VI sería concebible, sería posible que se pasara de la Constitución actual a otra. De manera que una misma monarquía e incluso un mismo reinado es compatible con una pluralidad de constituciones. Y una república también. La República Francesa, por ejemplo, ha tenido a lo largo de su recorrido, la Primera República tuvo varias constituciones, la, la Cuarta República tuvo una, pero en realidad entre la Cuarta República y la Quinta República no hay otra, son denominaciones informales, porque oficialmente es la República Francesa nada más, y la única diferencia es una constitución. Y muchos en Francia han considerado, bueno, eso pasó, eso fue hace 5 o 6 años, quizá un poco más, que había llegado el momento de elaborar un nuevo proyecto constitucional porque estaba agotada la Constitución de 1958. Finalmente no se hizo, se introdujeron enmiendas, actualizaciones y sigue en vigor. De manera que una misma república puede tener varias constituciones. Y como digo, caben diferentes monarquías, diferentes repúblicas. Y por ejemplo, cuando se discute entre monarquía y república, hay quien dice, yo prefiero vivir en la monarquía de Noruega que en la república de Sri Lanka o Ceilán. Ustedes quizá han seguido estos días los disturbios, la situación catastrófica económico-social que se vive en este momento en Sri Lanka y que determina también una gran inestabilidad política. Sí, pero claro, la razón es que preferimos vivir en Noruega que vivir en Ceilán, porque se vive mejor en Noruega. Sea monarquía o república, el PIB de Noruega debe ser como 10 o 15 veces el de Ceilán y el nivel de vida puede ser 10, 15, 20 o 50 veces el de más alto que el de Ceilán, y también eso evidentemente favorece un clima de tranquilidad, de consenso, de no exasperación, que determina que tanto si hay monarquía como si hay república, los enfrentamientos políticos puedan encauzarse sin grandes enfrentamientos. Mientras que en situaciones tan difíciles, por razones económicas, históricas, incluso étnicas, de Ceilán, pues fácilmente los enfrentamientos degeneran en guerra o cuando no guerra, en disturbios sangrientos. Y cuando no son sangrientos, de todos modos, en una enorme inestabilidad e incertidumbre. De manera que esa comparación de una monarquía buena con república mala es un tipo de comparación capciosa, sesgada. Lo que en cada caso se plantea es caeteris paribus, en las condiciones de un determinado país, históricas, étnicas, lingüísticas, geográficas, económicas, sociales, en esas circunstancias determinadas y a igualdad de lo demás, que es preferible monarquía o república. Esa es la verdadera cuestión. No se me oculta que puede haber circunstancias histórico-políticas en las cuales esa alternativa esté tan condicionada por determinados hechos, acontecimientos o antecedentes que resulte
imposible aplicar la cláusula caeteris paribus, porque de hecho, por las circunstancias que concurren, la monarquía no puede conseguirse ciertas ventajas sin la monarquía, o al revés, no pueden conseguirse sin la república. Puede haber tal tipo de situaciones, de entramados que hagan que la alternativa entre monarquía y república sea inseparable de otras opciones. Pero desde el punto de vista teórico, a salvo de esa posibilidad que puede darse, lo que debemos abordar es la cuestión de si, imaginariamente, idealmente, en una misma situación, en una misma coyuntura, podemos optar entre monarquía y república, que es lo más adecuado para la finalidad del Estado, que es el bien común. Entonces, en cada país, esa concreción a que nos llevan estas reflexiones, concretar la alternativa no en abstracto entre una monarquía y una república, sino entre monarquía y república en nuestro país, el que sea, dadas las tradiciones, las circunstancias, la idiosincrasia. Bueno, pues, ¿cómo se puede concretar esa alternativa? Y a mí se me ocurre que un modo de plantearlo es hacer la comparación, en nuestro caso, entre la República Española constitucionalmente organizada que conocemos, que es la segunda, y su constitución de 1931, por un lado, y por otro lado, la monarquía, que de hecho tenemos, con su propia constitución, la de 1978. Y entonces comparar unos cuantos elementos de sendas constituciones. Que eso nos da una aproximación razonable. No desconozco que si el día de mañana en España volviera la República, se restaurase la República, el pueblo español podría desear una república diferente y los órganos del poder constituyente establecer, acordar una constitución muy diferente de la de 1931, mejor o, yo temo, peor. Más mi presentimiento es que por la cultura, dada la cultura política de nuestro tiempo, sería peor, no mejor. Pero bueno, este es un presentimiento, una expectativa que ojalá que no se cumpla. En todo caso, esos son hipótesis, esas son suposiciones y jurídicamente, puesto que lo que yo estoy abordando es un estudio jurídico-político, lo que tengo a mano para hacer una comparación no es una imaginaria o proyectada constitución de una nueva República Española, que muchos llaman tercera. Bueno, yo, puestos a numerales, digo, ¿por qué no saltar la tercera y llegar a la cuarta o a la quinta? Mejor sería, no hay. Pero bueno, eso cada uno puede pensar. No esa, no algo imaginario, sino un texto que tengo aquí ante los ojos, que es la Constitución de 1971, compararla con otro texto que también tengo aquí, y podemos comparar, y ustedes pueden abrirlo sobre su mesa, a la izquierda la una y a la derecha la otra, e ir comparando para hacer ese estudio comparativo. Bueno, la primera gran diferencia
entre estas dos constituciones estriba en su elaboración. La Constitución republicana de 1931 evidentemente utiliza este anteproyecto constitucional de Ángel Osorio y Gallardo, de la Comisión Jurídica Asesora, que no había sido asumido por el Gobierno Provisional de la República. El Gobierno Provisional de la República lo transmitió, como quien dice, el funcionario público que está detrás de la ventanilla recoge, o el del registro civil recoge el documento y lo transmite. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy moderado, muy de una república, aunque la mayor parte del proyecto va a incorporarse radicalizado al final, al texto final, muy modificado, pero la armazón que le había dado la comisión inicial era la que va a quedar incorporada al texto. Bueno, el gobierno provisional tenía una mayoría de republicanos avanzados que no veían con muy buenos ojos el texto muy moderado de la comisión inicial. Bueno, con ese texto se va a nombrar una comisión constitucional de las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931, y esas Cortes unicamerales, evidentemente, van a ser las que elaboren, aprueben la Constitución. En cambio, la Constitución de 1978 la va a elaborar una ponencia, va a haber una comisión constitucional que nombre una ponencia, los famosos 7, aunque luego el texto de la ponencia en realidad será profundamente modificado, porque en gran medida el texto final se está debatiendo en las Cortes, digamos, de cara a la galería, pero se está elaborando nocturnamente en el reservado de un restaurante entre dos dialogantes o negociadores, uno por el Partido Socialista y otro por la UCD, el partido entonces en el gobierno, que convienen, al margen de lo que se diga en las Cortes, se comprometen a que a la hora de votar se votará un texto redactado de otra manera. Bueno, fue una elaboración, digamos, mucho más disimulada y más de intriga que lo que uno esperaría de un texto constitucional en un momento de solemnidad como la presunta entrada en democracia, que es como se presentó. Pero, sobre todo, al margen ya de todos esos detalles, con todo, al decir esto, no niego que en el 31 quizá hubo también intrigas, de hecho, siempre las hay, pero vamos, yo no conozco ningún relato historiográfico que narre unos enjuagues o mejunjes de esa índole y de ese alcance en el 31, como lo que hubo después en el 78. Pero el hecho es que las Cortes del 78, elegidas en junio del 77, eran Cortes ordinarias, no constituyentes. Además, eran Cortes bicamerales cuya representatividad democrática era totalmente cuestionable y problemática porque
en ella se primaba, todavía hoy en el sistema, en la ley electoral de hoy, sigue dando una primacía considerable a ciertos efectos. El voto de un soriano equivale al de 68 madrileños. Bueno, eso no pasaba en las Cortes del 68, pero además en las Cortes del 31. Pero en las Cortes del 78, además, hay otro factor, y es que junto al Congreso había un Senado con un quinto regio, o sea, un quinto designado a dedo por el rey, lo, lo, que, que fue muy activo en la elaboración de la Constitución y que hizo propuestas, no todas las cuales, evidentemente, teleguiadas desde el Palacio Real, desde la Corte, eso no cabe duda ninguna. Y no todas ellas prosperaron. Pero claro, esto marca un carácter totalmente diferente de la elaboración de una Constitución y la elaboración de otras. La legitimidad democrática de unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal para establecer una Constitución es totalmente diferente de la legitimidad de unas Cortes elegidas en circunstancias muy problemáticas, con muchas restricciones a las libertades, con representatividad, ya lo estamos viendo, cuestionable por las circunscripciones electorales y la ley electoral, pero además unas Cortes bicamerales con uno de cuyas cámaras no tenía legitimidad democrática. Es decir, verdaderamente decir que aquel Senado con quinto regio era democrático, bueno, esto es absolutamente, no tenía ninguna legitimidad democrática. De manera que eso ya marca una diferencia importante. Otra diferencia, en cambio, estriba en que el texto republicano no fue sometido a plebiscito. Se consideró que las Cortes Constituyentes elegidas por los votantes para elaborar una Constitución, aprobarla y promulgarla, gozaban de la confianza del pueblo español y por tanto no era necesario ulteriormente que este pueblo confirmara por sí o no en votación el texto constitucional. En cambio, en el 78 sí se acudió al plebiscito, referéndum. Muchos teóricos distinguen entre plebiscito y referéndum, pero en realidad, en teoría jurídico-política, es lo mismo. Lo que pasa es que por razones históricas la palabra plebiscito ha adquirido connotación peyorativa y se prefiere hoy hablar de referéndum, pero vamos, es exactamente lo mismo. Bueno, pues hubo ese plebiscito el 6 de diciembre de 1978 y en él el 59% del electorado contestó afirmativamente y el resto se dividió entre los que dijeron no, los votos blancos o nulos y las abstenciones. Y no fue incluido en el cuerpo electoral ni el exilio ni la inmigración. Los españoles residentes en el extranjero no pudimos participar en la votación. Bueno, de manera que esas son diferencias antecedentes. Dejando de lado, esos son hechos, digamos, hechos antecedentes. Dejando de lado eso, en este discurso me voy a limitar al problema de la soberanía según se define en ambas constituciones y asimismo según se expresa, se manifiesta en los actos jurídicos del decreto y la promulgación de la Constitución, o lo que en términos técnicos, de técnica jurídica, llamaríamos la edicción, o sea, cuando la Constitución es edictada,
y cuando es promulgada. La Constitución los actos jurídicos de edicción y de promulgación de sendas constituciones son totalmente diferentes. La Constitución del 9 de diciembre de 1931 comienza con estas palabras: como presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, en uso de la soberanía de que están investidas, como presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente. España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Bueno, el texto es, como digo, es una imperfección redaccional, porque aquí, como ustedes ven, hay en realidad ¿quién decreta y sanciona? Desde luego no el presidente solo declara solemnemente. Y declara solemnemente que las Cortes, en uso de la soberanía de que están investidas, las Cortes Constituyentes, han decretado y sancionado lo siguiente. O sea, el decretante y sancionante, en el ejercicio de su soberanía, según esto, según la primera parte del párrafo, son las Cortes. Sin embargo, lo que decreta y sanciona, lo que decretan y sancionan esas Cortes es lo siguiente: España, no las Cortes, España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Pienso que en ese sentido estaba mejor redactada la Constitución monárquica de 1869, que decía sencillamente lo segundo: la nación española, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Lo primero es redundante porque, en estricto rigor, si lo segundo es verdad, si es España la que, en el ejercicio de su soberanía, representada por las Cortes, pero España, no las Cortes, es la que decreta y sanciona la Constitución, entonces las Cortes ni están investidas de soberanía, solo están representando a quien está investido de soberanía, que es la nación española, o sea, España, es lo mismo, y no pueden decretar y sancionar, las Cortes no pueden decretar y sancionar que España ha decretado y sancionado la Constitución. De manera que hay un defecto ahí redaccional. Creo que es sencillamente una redundancia y que el sentido de toda la oración es simplemente: como presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente lo siguiente: España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Comparemos esto con el acto jurídico o la serie de actos jurídicos con los cuales se incorpora al ordenamiento jurídico español la Constitución monárquica de 1978. Esta Constitución es, tras todos estos tejemanejes a los que me he referido, finalmente aprobada por el Congreso y el Senado de las Cortes Ordinarias, sometido a plebiscito o referéndum desigual el 6 de diciembre de 1978, y pasan varias semanas y se convoca una sesión conjunta del Congreso y el Senado el 27 de diciembre de 1978, ante las Cortes reunidas bicameralmente en sesión conjunta. Su Majestad el Rey pronuncia el discurso del trono y en él dice lo siguiente: hoy, como Rey de España
y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, esto lo dice él de sí mismo, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso mi decidida voluntad de acatarla y cumplirla. Notemos lo siguiente, y es que el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón había jurado 2 veces las leyes, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino franquistas y atenerse a los principios fundamentales del movimiento nacional de 1958. Eso lo había jurado 2 veces. Primero, cuando fue nombrado sucesor a título de rey, en julio de 1969, y segundo, cuando sucedió a Franco en la jefatura del Estado y fue exaltado al trono el 22 de noviembre de 1975. De manera que eso lo había jurado. En cambio, la Constitución nunca la juró. Hizo esta declaración, expreso mi decidida voluntad de acatarla. Bueno, pero eso no es un juramento, ni siquiera es una promesa en el sentido solemne de la palabra. Atención a esta frase, Lo que está diciéndonos es que yo, como rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, sanciono la Constitución. Solo dice, la palabra es clara. Y además de que sanciono la Constitución, la sanción de esto ya hablábamos en un discurso precedente, es aquel acto jurídico por el cual un precepto se incorpora al ordenamiento jurídico, a diferencia de la promulgación, que es una solemnidad adicional, formal, no constitutiva, sino declarativa, por la cual este contenido, este precepto, pasa a ser vinculante, obligatorio, erga omnes. Es la diferencia. O sea que el acto edictivo, sancionatorio, es ya de suyo constitutivo. El precepto sancionado ya forma parte del ordenamiento jurídico. Pero, sin embargo, los demás no tienen ninguna obligación de cumplirlo porque no lo conocen. Y, por tanto, su incorporación al ordenamiento jurídico es imperfecta. Se perfecciona con la promulgación, que es un anuncio, es un testimonio que da normalmente el jefe del Estado o quien esté desempeñando esa función provisionalmente y que lo hace vinculante hacia todos. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que el soberano, el monarca, sanciona la Constitución el 27 de diciembre y manda a todos cumplirla. ¿Por qué tenemos que cumplirla? Porque Él nos lo ha mandado. ¿Por qué esa Constitución está incorporada al ordenamiento jurídico? Porque Él la ha sancionado. Esto es muy importante por lo siguiente, porque en definitiva, el verdadero poder constituyente, en este momento y según este texto, es el monarca. No las Cortes que han elaborado el texto, no el pueblo español que ha respondido sí en el referéndum. No. Esos son pasos previos, pero que por sí solos no incorporarían ese texto al ordenamiento jurídico. Solo la sanción
lo incorpora. Veíamos en la Constitución del 31 quién sanciona y promulga, más exactamente, decreta y sanciona la Constitución. España, representada por las Cortes. Lo mismo pasaba en la Constitución, aunque fuera monárquica, de 1869. En cambio, en esta, quien sanciona y manda cumplir, o sea, promulga, es el monarca. El titular del poder constituyente es el monarca. Ahora bien, el titular del poder constituyente es aquel de cuya autoridad emana la Constitución. Y por tanto, es aquel que eventualmente podría también abrogar la Constitución. Volvamos al caso de la Constitución republicana. España decreta y sanciona la Constitución. ¿Quién puede abrogar esa Constitución? El titular del poder constituyente. ¿Quién es? España, la nación española. Por tanto, solo la nación española, representada eventualmente por unas nuevas Cortes Constituyentes, podría abrogar esa Constitución y promulgar otra. En cambio aquí, el poder constituyente lo tiene el que sanciona y promulga la Constitución, que es el monarca. Y por tanto, ese monarca, en circunstancias determinadas, podría abrogar, en el uso exactamente de ese mismo poder constituyente, podría abrogar esa Constitución y sancionar y promulgar otra. Bueno, esto es el discurso del trono del 27 de diciembre de 1978. Normalmente el texto habría debido ir al Boletín Oficial del Estado del día siguiente, 28 de diciembre de 1978. Ahora bien, resultaba que el 28 de diciembre es la festividad de los Santos Inocentes. Ese año caía en domingo, pero es igual, el domingo también, eso no sería un obstáculo. Lo que se consideró obstáculo, inconveniente, es que se publicara la Constitución en la festividad de los Inocentes y que, por tanto, eso diera lugar a chanzas de la inocentada. Porque, desde luego, inocentada lo era por todo lo que hemos relatado y estudiado anteriormente, es decir, el modo un tanto a traición como se hizo aquella Constitución, la actual, en unas cortes ordinarias sin potestad de cortes constituyentes muy condicionadas, condicionadísimas por las estructuras y los constreñimientos del régimen franquista y el armazón mismo de su aparato, la ley electoral, el Senado de Quinto Regio, la manera en que la Constitución aparentemente se está debatiendo de manera sincera en las cámaras, pero sin embargo bajo cuerda, nocturnamente se están reuniendo los cabecillas de las dos tendencias preponderantes y acordando lo que se votará, el texto que se votará finalmente. Bueno, todo ello, evidentemente, de lo cual parte de ello se sabía, pero otra mucha parte la hemos sabido después. Hoy sabemos incluso más cosas. Por ejemplo, que la cúpula militar en las elecciones
para las Cortes de junio de 1967, o sea, las Cortes que, sin ser constituyentes, elaborarán la Constitución. Bueno, en esas elecciones estaba reunida la cúpula militar en el Ministerio de la Guerra, en el Palacio de Buenavista, en Las Cibeles, en Madrid, y me seguía minuto a minuto o hora a hora el escrutinio y en el caso de que el escrutinio hubiera sido favorable para formaciones que se consideraban hostiles a la monarquía, que no lo eran, porque los republicanos habían sido excluidos. Fueron legalizados después de las elecciones. Se tuvo mucho cuidado en que no pudiera concurrir, ni siquiera en ese sistema electoral tan sesgado y tan parcial y tan condicionado por el establishment, no pudieran concurrir partidos republicanos. Nadie con el rótulo republicano, nadie que exhibiera la bandera tricolor de la República Española, roja, amarilla y morada. Tales símbolos estaban absolutamente prohibidos y de hecho se multaba a quien se atreviera a exhibirlos. Bueno, pero con todo, había candidaturas que presuntamente eran de partidos que presuntamente venían del antiguo campo republicano en la guerra civil, y en cambio la mayoría de los partidos que concurrían eran procedentes del propio campo franquista. Lo primero, sin embargo, hay que matizarlo, porque esos mismos partidos antiguamente republicanos habían sido, algunos sobre todo, unos más y otros menos, colonizados por personal político formado en el franquismo. Unos cuantos de ellos habían militado en las falanges juveniles de Franco y se habían pasado a la monarquía, como efectivamente se demostrará en que el debate parlamentario, salvo algún gesto puramente por la forma, con la boca chica del PSOE, concretamente de mi amigo en la Comisión Constitucional, mi antiguo amigo de juventud, Luis Gómez Llorente, que representaba al PSOE y que, digamos, para cubrir las formas defendió un voto particular republicano, pero en términos tales estaba aleccionado por su partido para hacerlo en términos tales que eso no pudiera ir a ningún lado, era un mero gesto. Bueno, de manera que en el Palacio de Buenavista, en aquella jornada electoral, estaba todo preparado para que de salir triunfantes partidos que por su historia más que por su presente evocaban el republicanismo o habían sido históricamente republicanos, el ejército hubiera dado un cuartelazo y hubiera interrumpido aquel proceso. Finalmente, como eso no fue así, aunque el partido preponderante de gobierno, la UCD, tampoco obtuvo mayoría absoluta, pero se consideró un resultado aceptable. Quiero decir que eso, evidentemente, en la debilísima medida en que podemos decir que aquel proceso fue democrático, bueno, como mucho, digamos, muy halagüeñamente, muy edulcoradamente, podríamos decir, era una democracia vigilada, como mínimo. Era una pseudodemocracia. Bueno, de manera que efectivamente todo aquello fue una estafa. No se estaba ejerciendo la soberanía
del pueblo español, nunca se reconoció. La ley para la reforma política mantenía las estructuras del régimen franquista con unas modificaciones, unos parches, y en ese marco, en ese mismo marco, es en el que se elabora el nuevo texto constitucional, se consulta al pueblo en el plebiscito, al electorado, el pueblo, bueno, al electorado en el plebiscito del 6 de diciembre y finalmente Su Majestad el Rey tiene a bien sancionar y promulgar el texto en la sesión bicameral del 27 de diciembre. Como digo, publicarlo en el BOE al día siguiente, el 28, hubiera dado lugar a chanzas por la inocentada y de ese modo aparece el texto en el Boletín Oficial del Estado del lunes 29 de diciembre de 1978. Y ustedes pueden bajarse del internet el PDF que contiene ese número del Boletín Oficial del Estado y el texto que encontrarán será así. Título: Constitución Española. Subtítulo: sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. O sea que no se trata únicamente de que el rey hubiera enunciado ese verbo performativo ante las Cortes, promulgo, sino que a la hora de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, lo que da una vigencia y fuerza de obligar al precepto constitucional, al Código Constitucional, es justamente esa mención, sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Es lo único que otorga a la Carta Magna su fuerza de obligar, la sanción regia. No hay ningún otro requisito. La condición necesaria y suficiente para la entrada en vigor del texto de la Constitución es la sanción regia y, evidentemente, la publicación en el Boletín Oficial del Estado para que se conozca y, por tanto, pueda obligar. En el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, no figura, sin embargo, el acto jurídico de la sanción. Es decir, que en todas las constituciones españolas, desde la de 1812, en el texto hay unas líneas donde se dice, en las progresistas, España representada por las Cortes decreta y sanciona esta Constitución, y en las moderadas y conservadoras se dice, yo, rey de España o reina de España, de acuerdo con las Cortes, he venido en decretar y sancionar esta Constitución. Este performativo que está verbalmente enunciado por el rey, por el monarca, en las Cortes, el 27, no está, sin embargo, reproducido en su textualidad en la publicación del Boletín Oficial del Estado. En su lugar aparece exclusivamente lo que acabo de decir, ese participio, Constitución sancionada. Ustedes dirán, bueno, estos son detalles lingüísticos que no hacen al caso, evidentemente, pero no creo que sea del todo casual. Pienso que la opción por una fórmula u otra tiene que ver con el hecho de que a la altura de 1978, reproducir en el propio texto el performativo
decreto y sanciono, o sanciono y promulgo, hubiera resultado de mal gusto. Es decir, que la mentalidad del tiempo quería que se disimulara de algún modo el hecho de que toda la fuerza de obligar de la Constitución venía exclusivamente de la voluntad del monarca. Aparentemente lo único que manda es saber. Saber es un imperativo. O sea, nos impera que sepamos. Nos impera que sepamos que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado una Constitución. Una Constitución cuyo preámbulo dice lo mismo. Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Pero aprobar no es un término con valor jurídico. Las Cortes pueden aprobar muchísimas resoluciones de ley o no de ley, vinculantes o no vinculantes. Pueden aprobar que la humanidad está amenazada por un cataclismo climático o que lo que sea. De hecho, hoy cada vez más los parlamentos se entretienen en acordar, aprobar resoluciones que hacen afirmaciones fácticas. Bueno, eso lo estudié en otro contexto, en un trabajo en torno a mi último libro, Visión lógica del derecho. Bueno, tales asertos evidentemente no tienen ninguna vigencia, porque no mandan absolutamente nada. No mandan ni siquiera que lo creamos. No es ilícito pensar que las Cortes se han equivocado. Por tanto, aprobar no tiene valor. Pero es que, claro, las Cortes no podían hacer otra cosa porque no eran Cortes constituyentes y, por tanto, no podían decretar ni sancionar nada, ni siquiera de acuerdo con el rey. Como ya he dicho, las constituciones de signo decimonónicas, de signo moderado conservador, decían el rey decreta y sanciona la Constitución de acuerdo con las Cortes, que aunque el acto de decretar o dictar y sancionar es regio, pero se hace de conformidad con las Cortes. En este caso, no. En este caso, el acto regio de sanción y promulgación es exclusivamente suyo, no de acuerdo con las Cortes. Lo que pasa es que tiene la bondad de que ese acto sea una ratificación, una introducción en el ordenamiento jurídico de algo que las Cortes no han podido decretar porque no tenían competencia para ello ni lo han pretendido, sino solo aprobar, lo han aprobado y el pueblo español ha dicho que sí. Es decir, ¿le parece bien la Constitución? Pues sí, me parece bien. Pero de nuevo, esa consulta, aunque era ciertamente vinculante y condición necesaria para que el proyecto fuera adelante, pero no fue el pueblo español quien su votación, no fueron los españoles los que votando el 6 de diciembre, los que votaron, pudieron votar, los que votando el 6 de diciembre de 1978 introdujeron el texto constitucional en el ordenamiento jurídico, o lo promulgaron, o lo decretaron, o lo edictaron. No. Lo único que hicieron fue decir que sí, basado en lo cual, en la aprobación de las Cortes y en el visto bueno que el electorado había otorgado en el plebiscito, el rey sanciona la Constitución. Bueno, pues estas son las enormes diferencias que se dan
como ustedes ven, entre lo que es el decretar y sancionar un texto constitucional en la República e incluso en algunas monarquías, concretamente en la monarquía española salida de la gloriosa revolución antiborbónica de 1868, las Cortes Constituyentes del 69 dicen que España decreta y sanciona la Constitución. Pero claro, decir que aquellas Cortes eran monárquicas introdujeron una nueva monarquía con un rey que habría que elegir, que sería hereditaria, pero con una dinastía totalmente nueva y diferente, de manera que en ciertos no eran cortes monárquicas, no eran cortes de una monarquía. Eran de vocación monárquica, porque la mayoría de los diputados eran partidarios de una monarquía. Preferían una monarquía que les parecía menos proclive a posibles desmanes del populacho. Y eran, al fin y al cabo, gente de orden, de clases acomodadas, altas, y tenían instituyeron el sufragio universal, ciertamente, pero no sin reservas mentales, y les parecía que la figura de un rey era siempre una barandilla, una balaustrada que protegía en caso de necesidad. Pero, en cierto sentido, no fueron cortes monárquicas porque se reunían sin que en España estuviera reinando ningún rey, sin que se reconocieran los derechos preexistentes de ninguna dinastía y, de hecho, esas cortes hubieran podido optar por la monarquía o por la república. Por tanto, la monarquía no estaba predefinida. Y en ese sentido, aunque las he llamado cortes monárquicas, pero no fueron cortes de una monarquía. En una monarquía, la figura regia en la promulgación del texto constitucional es siempre insoslayable, pero muchísimo más todavía en la actual, en la Constitución de 1978, porque en ella el acto de decretar, sancionar y promulgar la Constitución es exclusivamente regio. El contenido de la Constitución nos dice efectivamente, nos reitera que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la Constitución. Pero de ahí no se deriva ninguna vigencia jurídica. Lo que da vigencia jurídica es el acto jurídico performativo que formula Su Majestad el Rey el 27 ante las Cortes, al decir sanciono y mando cumplir, y que notifica el Boletín Oficial del Estado del lunes 29 de diciembre de 1978 al decir Constitución sancionada por Su Majestad el Rey, que es eso lo que le da fuerza de obligar. Bueno, creo que ha quedado suficientemente aclarada la diferencia entre lo que significa republicanamente la entrada en vigor de una constitución republicana por la soberanía de la nación española, como acto de soberanía de la nación española, de lo que significa la entrada en vigor de la Constitución monárquica de 1978, que es un acto que depende exclusivamente de la voluntad regia a través de ese performativo de sancionar y promulgar es decir, mando, cumplir y hacer cumplir. Y si bien el texto de la
Constitución, de eso hablaré en el próximo discurso. Si bien el texto de 1978 nos habla de la soberanía nacional, veremos con una fórmula rarísima, alambicada y entre tautológica y absurda, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Sin embargo, por todo lo que acabamos de ver, no se reconoce la soberanía de la nación española, porque el decretar, sancionar y promulgar la Constitución no lo hace la nación española en uso de su soberanía. Justamente, una nación es soberana si tiene la capacidad jurídica para introducir en su propio ordenamiento una ley fundamental, una ley constitucional, una constitución. Pero este no es el caso de 1978. Por tanto, la actual Constitución está basada no en la soberanía nacional, sino en la soberanía regia, en la soberanía del rey. Aunque en el contenido que el rey sanciona y promulga se hable de la soberanía nacional, pero nunca se dice la nación es soberana. Esto es muy significativo. No se nos dice la nación española es soberana o España en uso y ejercicio de su soberanía. Esto se omite y se nos dice otra cosa. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Fórmula muy cuestionable, como ya digo, y que analizaré en mi discurso siguiente. Bueno, pues con esto pongo punto final. Les agradezco mucho toda su atención y les pido encarecidamente que me critiquen, que me envíen, expongan sus comentarios, críticas, objeciones o sugerencias para seguir mejorando.